Hola, ¿qué tal, estudiantes de geometría descriptiva? Continuando con el estudio de la asignatura, entrando en el segundo tema, el cual trata del estudio del punto en el espacio. El punto es la entidad más sencilla que existe. Ella no tiene forma ni dimensión, pero se puede representar mediante un sistema rectangular conocido como sistema cartesiano, el cual consiste en el uso de tres ejes: el eje de la X, el eje de la Y y el eje de la Z. Además, el punto también se puede representar en un sistema diédrico utilizando ya los planos estudiados en el tema anterior, lo que era el plano horizontal, el plano frontal y el plano de perfil. En el ejemplo que tenemos a continuación se trata del punto en el espacio, pero a través del sistema cartesiano. Aprender a encontrar el punto en el espacio en el sistema cartesiano le ayudará en distintas asignaturas, entre ellas lo que es la mecánica vectorial estática. Okay, en estática se ve bastante. Bien, aquí tenemos el punto A, acá tenemos el punto B y el punto C. Yo necesito saber las coordenadas de dicho punto. Fíjense que el ejemplo me dice lo siguiente: determine las coordenadas para los puntos A, B y C. Las coordenadas no es más que la distancia que el punto tiene en los tres ejes y se representa de la siguiente manera. Digamos que tenemos un punto P y queremos saber cuánto él recorre en X, cuánto recorre en Y y cuánto recorre en Z. Entonces, de esta manera se representan las coordenadas de los puntos. Y esa distancia, tanto en X, Y y Z, se hace a partir de un punto de origen. El punto de origen no es más que el punto en donde se intersectan los tres ejes: el eje X, Y y Z. Fíjense aquí en la imagen. En la imagen tenemos aquí el eje X, acá el eje Y y aquí el eje Z. Y fíjense que en el punto donde esos tres ejes se intersectan se le conoce como el punto de origen y tiene la letra O mayúscula de origen. Bien, vamos a ir con el punto A. Ya sabemos que de esta manera se representan las coordenadas. Fíjense que el ejemplo también nos piden los desplazamientos diferenciales. Eso se hace una vez que encontremos las coordenadas. Así que vamos a encontrar primero las coordenadas. Vamos a ir al punto A. Este punto en A quiero saber cuánto recorre en X a partir del punto de origen. Si yo veo, el eje de la X es este eje. Así que voy a buscar una distancia paralela a este eje. Fíjense que el punto A está aquí. Entonces la distancia paralela a ese eje es esta distancia, ¿verdad? Que baja aquí. Esta distancia que viene aquí. Si yo extrapolo para acá, fíjense que esa distancia se mantiene. Esta distancia de aquí es igual a esta distancia de acá. Y si yo bajo a esta distancia, fíjense que aquí en el eje de las X me marca que es el número 4. Así que vamos a ampliar aquí esta imagen para tratarlo de una manera más sutil. Bien, entonces el punto A, mis coordenadas para el punto A serían A, entre paréntesis, sería 4 en X. Ahora vamos a buscar la coordenada que equivale en Y. Si me fijo en Y, es este eje. Así que buscar una distancia paralela desde el punto de origen a ese eje. Es esta distancia paralela, ¿verdad? Esta distancia paralela. Que fíjense que es esta misma distancia que está acá, desde el punto de origen. Entonces él recorre toda esta distancia en el eje de las Y. La Y positiva está para acá y para acá está la Y negativa. Así que serían 6. Así que este punto recorre en el eje de la Y, recorre 6 unidades. Vamos a ver ahora en el eje de la Z. En el eje de la Z sería este eje. Fíjense que este eje, si me voy aquí, el punto A está aquí y él recorre esta distancia paralela a ese eje, que es esta misma distancia y que es esta misma distancia de aquí. Y desde el punto de origen hacia arriba se encuentra la Z positiva, o sea que es un número positivo, sería 1 y 2, 2 unidades en el eje Z positivo. Así que ponemos 2 y ya está. Ahí está nuestro sistema de nuestra coordenada del punto A. Recorrió 4 unidades en el eje X positivo, recorrió 6 unidades en el eje Y y 2 unidades en el eje de la Z. Vamos con el punto B. En el punto B realizamos lo mismo. Aquí está nuestro eje X. Entonces,
Fíjense que el punto B recorre esta distancia que es paralela al eje de las X. Y esa distancia paralela va hacia acá, hacia la X negativa. O sea que esa X va a ser negativa. ¿Cuánto recorre? El punto B se encuentra aquí. Si me voy aquí, subo aquí, aquí está. Recorre menos 7. Entonces desde el punto de origen hasta este punto recorre menos 7. Así que ponemos aquí punto B, ponemos menos 7, coma. Ponlo aquí, ahí está. Por ahí. Ahí está. Bien, ahora vamos a ver en el eje de la Y. En el eje de la Y recorre esta distancia que es paralela, que es esta misma distancia de aquí. Fíjense que aquí me marca que son menos 4. Así que va a marcar aquí mi punto B recorre menos 4 en Y. Vamos a ver ahora en el punto Z. En el punto Z él recorre esta distancia, que es esta distancia, que es igual a esta distancia y que es igual a esta distancia de aquí. Entonces recorre hacia la Z negativo, para acá está la Z negativa, así que aquí sería menos 2. Y ahí está nuestro punto B, menos 7 en X, menos 7 en X, menos 4 en Y menos 2 en Z. Ahora vamos con el punto C. El punto C en X, él recorre esta distancia que está aquí, que es paralela a esta distancia de acá, que serían 7 positivo. Vamos a ver en el eje de las Y, por aquí mismo. En el eje de la Y sería esta distancia, que si es esta misma distancia de acá, se va para la Y positiva también, sería 5. O sea que tenemos 7 y 5. Y en el eje de la Z es esta distancia, que es esta misma distancia de aquí, que es esta misma distancia de acá. O sea que recorre menos 3 en Z. Así que nuestro punto aquí sería punto C, sería 7 en X, 5 en Y menos 3 en Z. Bien, y ya tenemos nuestras coordenadas. Ya tenemos la primera parte del problema, que era determinar las coordenadas del punto A, el punto B y el punto C. Ahora nos están diciendo los desplazamientos diferenciales. Cuando hablamos de diferencias o desplazamiento, bueno, no es desplazamiento, no es más que una diferencia de un punto con el otro. ¿Ok? Y siempre va a ser el punto final menos el punto inicial. Fíjense que aquí ya nos están diciendo cuáles son las combinaciones que existen. Pero bueno, con el punto A y el punto B yo puedo tener un desplazamiento desde el punto A al punto B y viceversa. Puedo tener un desplazamiento desde el punto B hacia el punto A. Y como les mencioné anteriormente, es una resta. Entonces, vamos a ver cuál es el diferencial en X desde el punto A al punto B. Bien, desde el punto A este va a ser el inicio y acá termina. Así que va a ser donde termina menos donde empieza. Fíjate que aquí tenemos menos 7 menos 4. Así que sería menos 7 menos 4 sería menos 11. Okay, entonces aquí vamos a ponerle 11, que es la magnitud. Y la dirección sería negativa porque nos dio negativo. Negativo, ahí está. 11 negativo. Bien, y es fácil de ver. Fíjense que si yo me desplazo desde el punto A hacia el punto B, es como si yo dibujara aquí mi nuevo sistema cartesiano. Y ahora mi punto de origen se encuentra en A. Y vamos a ver cuánto recorre en X para llegar a B. Fíjense que él recorre hacia acá. Fíjense que hacia acá están las X negativas. Así que sería, ¿cuánto recorre? Recorre, aquí recorre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. 11 negativo. ¿Ok? Pero la manera más cómoda y fácil de hacer es restar el punto final menos el punto inicial.
Ok, entonces voy a borrar esto. Bien, vamos a ver ahora en Y, la diferencial en Y. En Y sería menos 4 menos 6, menos 4 y menos 6 serían menos 10, o sea que sería 10 y dirección negativa. Entonces aquí continuando serían 10 negativo. En Z sería menos 2 serían menos 4, o sea que sería 4 y también negativo. Bien, desde el punto B hasta el punto A, ahora lo vamos a hacer de manera al revés. Lo vamos a hacer de manera al revés. Al revés. Entonces, fíjense como son los mismos puntos. Es el punto A y el punto B, solamente que el desplazamiento. Ahora, en vez de empezar desde el punto A hacia el punto B, estamos empezando desde el punto B hacia el punto A. O sea que las magnitudes van a ser iguales y la dirección va a cambiar. Si es negativo va a ser positivo y si es positivo va a ser negativo. O sea que es copiar. Voy a copiar esto mismo y cambiarle solamente la dirección. Aquí en vez de negativo va a ser positivo. Aquí igual. En vez de negativo va a ser positivo. Y aquí igual. En vez de negativo va a ser positivo. Bien, y ya tenemos nuestro desplazamiento de B hacia A. Ahora nos están pidiendo también de A hacia C y viceversa, de C hacia A. Así que vamos a hacer de A hacia C. De A, aquí empieza y termina en C. Ese es el desplazamiento. Entonces sería 7 menos 4. 7 menos 4 es es 3. Así que vamos a ver, aquí serían 3. 3 y positivo. Positivo. El desplazamiento en Y. El desplazamiento en Y sería 5 menos 6 serían menos 1. O sea que sería 1, dirección negativa, negativo. El desplazamiento en Z sería menos 3, menos 2 serían menos 5. O sea que sería 5, negativo. Negativo. Bien, ya tenemos el desplazamiento de A hacia C. Ahora vamos a hacerlo al revés, de C hacia A. Van a mantenerse las mismas magnitudes, solamente que la dirección va a ser ahora. Se cambia. Aquí es positivo, entonces aquí la dirección sería negativo. Negativo. Aquí es negativo, entonces sería ahora positivo. Aquí también negativo y aquí sería entonces positivo. Bien, y por último vamos a realizar el de B hacia C. Bien, de B hacia C. Aquí tenemos el punto B y aquí tenemos el punto C. Vamos a hacer la diferencia, que sería 7 menos 7. 7 menos 7. Menos por menos es más. En realidad sería ahora una suma. 7 más 7, 14. Entonces aquí serían 14.
Entonces aquí serían 14. Lo ubicamos allí. Dio positivo, quiere decir que es positivo. Continuando. 5 menos 4. O sea que sería menos por menos más. Así que sería 5 más 4. Así que serían 9. Dio positivo. Disculpen, dio positivo. O sea que serían 9. Dio positivo. Bien, y por último sería menos 3 menos 2. Menos por menos es más, así que sería menos 3 más 2. Así que sería menos 1. Así que sería 1 negativo. Bien, y entonces ahora copiamos de C hacia B del lado contrario. Entonces lo que cambiamos es la dirección. Aquí sería negativo igual aquí sería negativo y este aquí sería positivo. Y bien, aquí terminaría o concluiría el problema del punto en el espacio, en este caso 3 puntos, en el cual encontramos sus coordenadas y sus desplazamientos diferenciales. Sin más que añadir, estudiantes, nos vemos en un próximo video en el cual estudiaremos el punto en el espacio, pero con el sistema diédrico. Sin más que añadir, que pasen un excelente día y saludos.